Y la tapa del día, Meli, bueno, es sin dudas la palabra de Telma que sigue como conmoviéndonos a todos. Sin dudas, desde que ella decidió hablar en este colectivo de actrices y hacer pública su denuncia contra Juan D'Artés, empezaron a hablar todos. Hasta habló ayer a través de un mensaje a la producción de un programa de televisión la esposa de Juan D'Artés, que hasta ahora no se había referido al tema. Ella se llama María del Carmen. Por redes sociales recién estaba viendo. Ella personalmente no tiene abierta, por lo menos que yo haya visto, una cuenta de Twitter. Sí, todo el tiempo le están incluso arrobando o señalando como sos la cómplice de un violador. Habla, decía algo, contá, estuviste casada tanto tiempo con este tipo, contá tu verdad. Ella mandó un mensaje aparentemente a la producción de Pamela David y dijo que esto se trata de un vuelto, no precisó por qué ni con qué tiene que ver, un vuelto contra Juan D'Artés, que las denuncias no son reales. Esta es la palabra, hasta aquí, lo poco que se sabe. O sea, ella sigue confiando en que Juan D'Artés es inocente. En su inocencia, sí. El que también, y en un rato vamos a estar repasando todo lo que produjo la situación Juan D'Artés, el que también ahora dio marcha atrás con su defensa es Burlando. Burlando, que hasta aquí dijo que él iba a analizar hasta último detalle las palabras y las pruebas. Ahora no va a representar a Juan D'Artés en esta causa concretamente. Esto es de último momento, Esto, ¿no? todo que te estoy contando es de último momento y es lo que estamos tratando de dilucidar los porqués, con qué tiene que ver y a qué responde. Bueno, hablando de Burlando, Luciana Pecker, que es un periodista especializada en cuestiones de género, es una colega que escribe en Página 12, es la primera que toma contacto con Telma Fardín. Con ella está Marcelo López Macía trabajando en vivo, porque ayer además tuvo un cruce fuertísimo con Fernando Burlando. Marce, Luciana, buen día a los dos, ¿cómo les va? Hola, Melina. Y Luciana, además, es la única que pudo hablar después de la conferencia de prensa con Telma. Pudiste hablar un par de veces. ¿La notaste más aliviada después de la catarsis? La noté más aliviada, es la gran emoción y es la gran alegría. Telma necesitaba hablar y que Telma pueda hablar. Ayer me dijo una frase que va a salir en otra nota que hicimos para las 12 de Página 12, que es: si había miedo adentro mío, ya no queda ni una gota de miedo. Me parece que esa frase habla de un triunfo colectivo, de un triunfo que tiene que ver con el acompañamiento de las actrices y con la necesidad de hablar y con la sanación que implica hablar para muchas de las víctimas de estas situaciones. Buenos ¿Ayudaste días. a convencerla de que hable? Sí, por supuesto. Jamás a convencerla, pero además cada una de las víctimas de una situación, en cualquier caso de violencia de género o de abuso sexual, más allá de este caso específico, hay algo que hay que saber, que a mí me enseñó la gran maestra, que es Mariana Carvajal, y su mamá Marisú Devoto, después de muchos años de atender a víctimas. Cada una tiene un proceso personal, cada una puede denunciar a la justicia o no denunciar, hablar públicamente o no hablar. Las formas personales de procesar una situación de violencia son personales, individuales y no son iguales para todos los casos. Entonces, jamás hay que convencer a una víctima de que hable, sí respetar sus tiempos, su proceso, y en este caso la firme decisión y necesidad de Telma de hablar, de hacerlo público y de poder emprender una vida sin esa carga. Buenos días, Luciana. Estamos acá, Melina, Hola, Malena y Zaira. Primero, agradecerte este ratito que te tomás con nosotros y todo el trabajo que estás haciendo. O sea, sé que te agradecen muchas mujeres, pero realmente desde Morphy te queremos agradecer todo el acompañamiento, la contención y el gran laburo que estás haciendo. A mí me gustaría saber ¿cómo fue? O sea, ¿cómo te enteraste y cómo se mantuvo casi como en secreto hasta que pudieron comunicarlo y Telma pudo ir y hacer la denuncia en Nicaragua? ¿Cómo fue que te lo contó? ¿Cómo la contuviste? Bueno, gracias Zaira, Melina y Malena, gracias por el espacio que siempre han dado a estos temas y no solo cuando es más, digamos, cuando toma ribetes más mediáticos. Con Telma vinimos hablando desde hace muchos meses, fue un proceso largo, lleno de obstáculos para ella como para todas las víctimas. Hoy todavía no contamos con abogadas que puedan no solo patrocinar las denuncias, sino, y por eso tuvo que ver
tal vez mi angustia, mi furia o la necesidad de enmarcarlo ayer en la televisión. El gran problema en este caso es el embate de los abogados, no que defienden a alguien, porque el derecho a la defensa está claro y eso es un derecho que contra el que jamás articularía ni una sola palabra. El gran problema, y quisiera que ustedes tengan en cuenta eso, es que en este caso se ha querellado a cada una de las actrices que han hablado para denunciar. Entonces sí, el problema es que hubo intentos de silenciamiento con abogados poderosos, con litigios que implican mucho dinero y con víctimas que no en todos los casos tienen la posibilidad de defenderse. Entonces, sí, ese era el mayor obstáculo, ¿no? Que se podía hablar, pero que el costo era muy, pero muy alto. Y el proceso fue, por un lado, de recomendarle a Telma libros. Les recomiendo y le invito a que lean o que puedan escuchar e incluso llevar al programa Belén López Peiró. Escribió el libro ¿Por qué volvías cada verano? Es el relato más crudo de lo que pasa cuando una víctima denuncia abuso sexual en la Argentina y a la vez un relato empoderado. Leyó Teoría King Kong de Virginia Despentes, participó de marchas y de asambleas. Telma se fue empoderando, fue leyendo, visitó fiscales, revisó códigos penales, fue con la abogada que ahora su abogada Sabrina Cartavia, que es parte del movimiento feminista. Sí. A mí me llamó especialmente la atención en este proceso que vos estás contando y que estás explicando, cuando uno repasa la serie de tweets a donde ahora Telma se ve que abrió la canilla para poder hablar y está drenando todo lo que vivió y todo lo que le pasó. Ella dijo, me costó darme cuenta de que se trataba de una violación. Me gusta que nos detengamos exactamente en ese punto, porque me parece que a veces son situaciones muy, muy evidentes, porque claramente, un forcejeo, por ejemplo, o algo intrafamiliar. Y a veces son situaciones mucho más sutiles, mucho más oscuras. Contanos eso, ¿por qué a ella, si podés, le costó decodificar que se trataba de una violación? Mira, el relato de los hechos es exactamente igual en la primera conversación, que fue alrededor de abril, y en la última, que fue un día antes de la denuncia, que es la que publico en Página 12, que es un relato muy crudo de los hechos. Los hechos fueron exactamente iguales, pero lo que sí cambia es que ella salió de la idea de la culpa, que salió de la idea de yo tenía un shortcito, yo era atractiva, no, a ver si a alguien yo le había hablado, si no le había hablado. Eso cambió absolutamente. La culpabilización de la víctima, el entorno, lo que había pasado, cambia con el empoderamiento de entender que un adulto de 45 años de ninguna manera puede hacerle eso a una adolescente de 16 años. Eso sí cambia absolutamente en su precisión, en su empoderamiento, en poder reflejar lo que pasaba y en algo que para mí es fundamental, y es que ella entiende ahora, que dice, ahora que entiendo que soy una mujer, puedo darme cuenta que a los 16 años era una niña. Luciana, lo que yo te quiero preguntar es, ¿por qué crees primero que a ella se le cree y a Calu costó tanto creerle? A ver, yo siento que tengo mi teoría de que a veces necesitas la confirmación de que haya más de una víctima, más cuando el personaje en cuestión puede caer bien. Digo, yo ayer mencionaba que cuando yo hice denuncia, yo también necesité que alguien tal vez denunciara primero, porque casi para confirmarlo también cuando veía que a esa persona no se le creía. Pero es porque a la primera no se le cree, es porque el personaje en cuestión puede ser simpático y querible. ¿Por qué a Calu no costó tanto y la pasó tan mal y a ella, obviamente, mediáticamente pasó otra cosa? Bueno, tu testimonio, Male, fue fundamental en ese momento, en ese contexto, y pasó, digamos, ahora que vos justamente lo ponés sobre la mesa, algo muy similar a lo que puede pasar con Telma y con Calu. Para mí habla de la solidaridad, en el sentido de que ya tu relato vino a sustanciar un hecho. Yo creo que puede ser cierto esto de que se necesita más de un relato y no debería. Me acuerdo cuando yo fui a principios de año a Intrusos, de hecho ayer lo vi, estaba Damián Rojo y me preguntaba, bueno, pero en el caso de Calu llama la atención que es la única, que no hay otros testimonios. Yo en ese momento le dije, la verdad es que no es que se necesita que para que haya una situación de violencia sean muchos. No es que eso es, digamos, no es que necesariamente las situaciones en general de violencia sexual o de violencia de género van a implicar que se trata como
de alguien, digamos, de lo que antes se llamaba un violador serial, y no me estoy refiriendo a este caso, digamos, como que sean muchos los casos. Después, de todas maneras, la verdad que esa pregunta me quedó siempre, me impactó mucho, porque me impacta cómo había otros casos. De hecho, por supuesto que en estas situaciones hay otros casos de chicas que todavía no se animan a hablar, digamos, y que a lo mejor nunca lo hacen y no tienen por qué hacerlo. Pero puede ser eso, y sí creo que con Calu se manifestaron una serie de prejuicios que a mí me parecen repudiables. Sentí con enorme emoción que ayer se le pidieran disculpas. Danos un segundito, por favor, pero quédate y escucha esta nota que sigue, porque ya estamos en comunicación con Gustavo Papeschi, que es el abogado de Calu Rivero, que está entrando ahora mismo a una audiencia, pero quédate ahí escuchando, por favor. ¿Cómo te va, Gustavo? Gracias por atendernos. Malena Ginsburg, Sagranara, Melina Flegerman, te saludamos desde Morphy. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bien, gracias, muchas gracias. ¿Estás acompañado por Calu? Estamos yendo con Calu, sí. Sí. ¿En qué consiste esta audiencia que van a tener ahora? Mira, como yo no puedo, aunque no pueda hablar en términos específicos del expediente, te voy a hablar en términos generales de por lo favor. que se trata esta audiencia. Es lo que se llama una audiencia preliminar, que tiene 3 grandes etapas. A ver. La primera etapa es el tribunal trata que las partes lleguen a algún tipo de conciliación, a algún tipo de acuerdo, en caso obviamente de ser posible. Si no lo es, van a hacer lo que se llama proveer las pruebas del expediente. Es decir, van a tomar las pruebas ofrecidas por la parte actora y por la parte demandada, y el tribunal va a resolver cuál de esas pruebas se van a producir a lo largo del proceso judicial. Es decir, pruebas testimoniales, a qué testigo se llama, a qué oficios se envían, qué pericia se hace, etcétera, etcétera. Gustavo, sí. Bueno, primero mandarle un beso enorme a Calu y un abrazo, ¿no? De parte de todo Morphy, y en especial un beso grande de parte mía. Ella se siente, es difícil darle una palabra, pero se siente un poco más aliviada ahora que todo el país lamentablemente tuvo que esperar que pase lo que pasó con Telma para decir: che, pobre Calu, siempre tuvo razón, porque la verdad que si bien el colectivo de mujeres y un montón de mujeres, gran parte del país la apoyaba, también hubo un montón de gente que salió a agredirla cuando ella hizo esta primera denuncia. Y además de lo desgastante que es todo esto, que tienen que ir una cantidad de audiencias incontables. ¿Cómo está ella ahora? Calu está muy bien, Calu está muy fuerte, Calu está muy seguro de sí misma, pero la realidad es que Calu siempre estuvo así desde el primer momento. Calu siempre estuvo segura de sí misma con respecto a este proceso judicial, como lo estuvimos todos los que estamos apoyándola y que estamos con ella. ¿Tiene que comparecer sí o sí en esta instancia Juan D'Artés? ¿Se van a encontrar en esta audiencia preliminar o no es necesario? Discúlpame, no te pude escuchar. Si tiene que comparecer sí o sí Juan D'Artés en esta audiencia preliminar o no es necesario, puede enviar a sus abogados. Mira, de vuelta, no te puedo hablar de este expediente en particular porque tiene carácter reservado. Sí te puedo decir que en general, en este tipo de audiencias, tanto la parte actora como la parte demandada tienen que comparecer en forma personal. Ah, ok. Y en tal caso, aquí me parece que se están tocando temas que son extremadamente íntimos y sensibles. Esto tiene que ver con una acción civil, entiendo, no es penal, es civil. Esto es una acción civil. Bien. Es una acción civil. Porque, perdón, iniciada por el señor Juan D'Artés contra Calu Rivero. Eso quería preguntar. Esto no es la acusación de Calu sobre Juan, sino Juan por los dichos de Calu, sería. Esto es un procedimiento, una demanda por daños y perjuicios iniciada por Juan D'Artés, no por Calu. Y por, en ese momento, patrocinada por Ana Rosenfeld. Claro. Exactamente. Y ahora ¿qué abogado lo está defendiendo en esta acusación civil de Juan D'Artés? Es que es al revés, ¿eh? La acusación es claro, de Juan. ¿Quién es el abogado de ¿Quién Juan? es el abogado que lo está llevando? Sinceramente lo desconozco. Y una pregunta más, y ahí Paulo Cablan también te quiere hacer otra. Lo que pasó en estas últimas horas, la denuncia de Telma, ¿vos crees que en algún punto, más allá de que sea Juan D'Artés el que estaba denunciando y acusando a Calu, pueda cambiar, pueda la jueza decir, bueno, hasta acá llegamos, evidentemente cambiaron las situaciones? ¿O crees que no puede modificar nada? La verdad no podría decirte, porque por supuesto no sé cuál va a ser la opinión del tribunal. Gustavo, doctor Paulo Cablan lo saluda. Qué enorme contradicción, ¿no? Esta causa en la que definitivamente su cliente termina siendo o es hoy la acusada, es la demandada, sería, ¿no? Porque es una demanda
una demanda civil. Una consulta genérica, sé que no puede hablar de este caso. Si el demandante, el que denuncia, no va a una audiencia, ¿se cae la causa o hay una nueva audiencia? ¿Cómo se hace? No se cae la causa, pero hay consecuencias procesales importantes. Tiene que ir sí o sí, si no puede tener un problema. Tiene que ir sí o sí. No es un problema, sino que no va a estar en términos procesales, tiene consecuencias con respecto a la prueba. A mí me parece interesante esta instancia que se abre ahora, que es lo que refuerza el relato que hace Luciana Pecker. Como cuando vos, como víctima de una situación, te animás a contar, te animás a denunciar. Gustavo, te pido tu reflexión también en este sentido. Lo haces público. Con todo el esfuerzo. Contás algo que sucedió en tu cuando yo denuncié no lo nombré porque me decían que me podía demandar a mí. Exactamente. Claro. ¿Y qué haces? Porque muchos abogados incluso también dicen, ay, ¿sabes qué? No te metas, no lo cuentes, no lo hagas público. ¿A dónde va a llegar? Te va a venir en contra. Esto es algo que también pone de manifiesto la violencia. ¿En algún momento sentís, Gustavo, que el proceder de la justicia o el proceder de personas acusadas de abuso o violaciones hace que las chicas inocentes que tienen que denunciarlo, las víctimas les dificulte esto y terminen diciendo, bueno, ¿sabes qué? Mejor no lo denuncio por todo lo que terminan viviendo, por todo lo que hoy está viviendo Calu cuando es la víctima de esta situación? Sí, absolutamente. Eso es una realidad, pero también quiero que sepan que hay jurisprudencia reciente que sostiene que no puede haber o no debería haber responsabilidad en la parte que denuncia un hecho como este. Lo mismo que la legislación contra la violencia de género aplicable. ¿Pero qué pasa cuando...? Hay un movimiento que tiende a reducir los efectos de ese fenómeno. Pero claramente, si bien hay abogados como usted, Gustavo, que trabajan en esto y mucho, pero claramente es una amenaza muy fuerte para una víctima para que no denuncie. Absolutamente. La señorita Rivero fue muy valiente en seguir, porque estas denuncias te asustan y mucho. Claro. Te voy a sacar todo. De eso se trata, ¿no? Porque ahí está el tema de la violencia también simbólica, porque muchas de estas chicas, incluso Telma, dice que todo el tiempo, y en su descargo por Twitter, que después lo vamos a repasar, la amenaza directa es te quedás sin trabajo, no vas a trabajar nunca más, porque te van a mirar como la loca. Es lo que pasaba con Luciana, que después supongo que lo vamos a hablar, también cuando el abogado de enfrente es tan poderoso y le tenés miedo de por sí por la imagen que representa y porque sabés que tiene un poder que... Las sensaciones te puede sacar todo. Yo creo que, como bien dijo Paulo, si hay algo que Calu tiene es ovarios, ¿no? Y es una mujer que siempre fue como para adelante y que siempre se animó a no solo decir lo que sentía, si bien esta es una situación que lleva su tiempo y lleva como un duelo interno, imagino que enorme, siempre se anima a más, ¿no? A más que quizás otras mujeres que nos costaría un montón esa situación. Yo quiero saber, Gustavo, si estás ahí con Calu, si Calu quiere aprovechar este espacio para decir algo o... simplemente, nada, darle el lugar a que lo que quiera hacer, no sé si capaz prefiere no hablar o si quiere... Bueno, dentro de poco lo vamos a tener en la pantalla de Telefe. Mira, justo le voy a pedir disculpas, pero justo lo voy a tener que cortar porque estamos llegando. Pero sí, seguramente más tarde tengamos oportunidad de hablar y Calu, por supuesto, va a tener oportunidad de hablar. Bueno, Gustavo, te queremos agradecer este momento, este rato. La verdad que les vaya bien. Vamos a seguir en contacto. Le mandamos un beso grande también a Calu. Quédate en línea privada si puede ser un segundo, por favor, que te quieren decir algo acá desde producción. Les mandamos un beso grande. Bueno, es Gustavo Papeschi. Muchas gracias. Gracias. Abogado de Calu Rivero, que está llegando a una... vamos a ver si se presenta, ¿no? Es una audiencia por una demanda civil. Este juicio es lo más duro para alguien que denuncia, especialmente después de muchos años, porque es una amenaza muy dura. Por eso muchas mujeres que deberían de denunciar también no denuncian. Y quien no denuncia en el temor, no le podés decir nada, tiene razón. Hay que ser valiente. ¿Por qué? Porque te está diciendo, vos juntaste
10.000 pesos, 5.000 pesos este año en tu trabajo, te lo voy a sacar todo. Si hablas, te lo voy a sacar la todo. Propia de Telma, eso se trata esta demanda, es una amenaza. Telma solamente se refirió a D'Artés como Juan, o sea, tuvo ese cuidado. Eso, digamos, para muchos puede ser interpretativamente, Luciana, volvemos a vos, interpretativamente puede ser solamente un, no le costaba nombrarlo, es una recomendación no nombrarlo en esta instancia pública. Es una recomendación porque esta es la amenaza de la que estamos hablando y quiero ser explícita. Por estas razones que me enfrenté ayer televisivamente con Fernando Burlando. Porque quiero que quede claro, acá el que denunciaba era el denunciado. Claro. Y me sigo cuidando de las palabras por miedo a judicializar. Y si Calu no podía hablar antes y es una victoria que hable y espero que hable después y que haya ido a las marchas, etcétera, es porque tiene un bozal legal o lo tuvo o se lo quisieron poner porque ella era la denunciada. Por supuesto rescato la valentía de Calu y respeto a todas las víctimas que no quieran, no puedan hablar porque estos procesos son muy costosos y hay que cuidarlas. Pero hay que entender que lo que hicieron Ana Rosenfeld, en este caso con Calu, y Fernando Burlando con las otras dos actrices, Anita Coachi y Natalia Juncos, es denunciarlas a ellas. En algunos casos, como en el de Calu, hubo una decisión muy firme de seguir adelante, que implica, por ejemplo, hoy estar en tribunales, ser revictimizada, ir a un programa de televisión y tener bozal legal. Hace 10 días nada más en las redes sociales las estaban vapuleando a Calu como que plantaba programas, etcétera, mientras ella era denunciada por animarse a hablar. ¿Y cómo se enfrenta a eso? Legalmente, psicológicamente, emocionalmente, socialmente y monetariamente. Pero fíjate, entonces, perdón, Luciana, quiero dejar esto bien en claro. Fíjate el miedo que genera. Perdón, ¿no? que Porque redondeo esto nada más. Sí, por favor. Sí, que Zaira, es solamente esto, que nunca estamos, ni estoy en lo personal en contra de que cualquier imputado en cualquier delito tenga defensa. Es un derecho inalienable. Sí estoy en contra de que querellen a quienes denuncian, porque eso es para silenciar a las víctimas. Fíjate el miedo que generan. Primero el miedo que te generaron en el abuso, en la violación, en lo que te hayan hecho, lamentablemente. Todo el transcurso, todo el tratamiento, todo lo que tenés que hacer para animarte a hablar. Te animás a hablar y te quieren callar, porque a cualquiera que nos llegue una carta de documento te da miedo. Y te da miedo y decís, mirá si encima la justicia no es correcta y encima termino acusada. No, lo que te quería preguntar, Luciana, tiene que ver con... A ver, yo les puedo hablar con experiencia personal porque me pasó, lo hice y cuando antes de denunciar... Y te abrazo, Male, fuertemente, que la cámara, digamos, nos hace estar más lejos, pero te abrazo en lo personal, te agradezco tu valentía y te agradezco lo que significa eso para muchas, porque hoy vemos como cuando habla una, hablan muchas y eso abraza y sana. Bueno, yo te agradezco a vos porque el lugar que vos das y la importancia que me parece que es tu presencia en los medios es enorme y en la vida, como lo dije ayer en un tuit. No, a mí, a ver, mi proceso cuando yo decido denunciar, digo, son varias cosas, pero primero esto porque la que había denunciado antes mucho no se le creía, porque tal vez no era un personaje muy simpático. Otra cosa que a mí me hacía muy mal y que con Juan ayer se vio perfectamente claro es... yo veía que la persona que yo denuncié en las redes sociales se hacía el feminista. Digo, siempre estaba a favor de Ni Una Menos y salía a defender a las mujeres. Y eso generaba una impotencia, porque vos sabés que detrás de ese personaje que se hace el feminista hay un monstruo o un abusador. Entonces... que primero, como hablar un poquito de eso. Yo ayer hablaba con una persona que está vinculada con la línea 144, que me decía, ahora entiendo por qué las mujeres a veces no quieren que los hombres estén en las marchas o no quieren que estén en los spots, porque muchas veces se esconde detrás de esa persona que habla bien de las mujeres, se esconde un machista o se esconde un abusador. Hablar un poco de eso. ¿Y qué le decís a una persona que quiere denunciar, pero siente que no tiene pruebas? Porque mi problema también... Al animarme a denunciar tenía que ver con... Yo siento que no hay pruebas. Claro, yo fui porque quería, yo estuve ahí, yo ya había tenido relaciones consentidas con esa persona. Entonces, sentís que estás tan vulnerable porque si haces una denuncia, no tenés cómo probarlo. ¿Qué le podés decir vos desde tu lugar de apoyo y que le decías a Telma algo que pasó 9 años antes? Y en otro país. Sí. Por supuesto, y tal vez por eso es la repercusión social
que en el caso de Telma no hay ni puede haber un milímetro de dudas y hay un dato que termina con el debate, que es 16 años, no hay consentimiento. Creo que eso es lo que hizo en principio. Ya hoy, Telma tiene 29 años, le ves la cara y la ves absolutamente chica. Ver los videos de Telma, la cara que tenía a los 16 años es impactante, nos conmueve a todos y eso es inevitable. Y entender que a los 16 años no hay consentimiento posible, creo que es parte de lo que termina con la discusión y, por supuesto, la crudeza del relato de cómo se desencadenaron los hechos. En cualquier otra situación, y eso es importante, porque Telma no es un caso aislado, sino que estamos todas juntas, en las que una vaya a una relación, que es lo que ahora se llama violación en cita, consentidamente, no quiere decir que esa relación, y es lo que vimos con Rodrigo Villar, sea a cualquier cosa, a cualquier precio, en cualquier costo. Hay 3 situaciones que vemos de manera muy común en estos últimos tiempos, que es que aceptás, querés, tenés deseo, porque de eso se trata, legitimamos el deseo de las mujeres, querés ir a tener relaciones con alguien. Bueno, si él lo quiere tener de un modo que no te gusta, no tenés por qué aceptarlo. Si él lo quiere tener sin preservativo, no tenés por qué aceptarlo. Si él quiere tener una forma de sexo que no te gusta, que te lastima, no tenés por qué aceptarlo. Si vas con una persona y aparecen otras, que es otra forma que vemos en los últimos tiempos como habitual, que serían violaciones colectivas, que aceptes con uno no es que aceptes con otros. Querer tener sexo no es sinónimo de violación. El consentimiento es la palabra clave. Para la justicia actual, por supuesto que se piden pruebas o todavía se mide la violencia sexual de un modo que es anacrónico y que no termina Luciana, de contemplar estas situaciones. Sí. No. Si querés terminar, porque yo solo dije tu nombre para que entendieras que te quería hacer una pregunta, pero termina la frase. Perfecto, Melina, sí, haceme la pregunta tranquila. Bueno, un poco todo lo que estamos recapitulando me parece que nos obliga o nos fuerza a hacer el siguiente ejercicio. Cuando uno tiene 16 años, puede incluso no saber en ningún momento lo que se está exponiendo frente a un otro. Cuando uno tiene 16 años, siempre por tener 16 años está doblegada a tu voluntad. Porque en verdad, ¿cuál es tu voluntad? Si solo tenés 16 años, si son tus primeras experiencias sexuales, si alguien te ofrece ayuda y es un compañero de trabajo y te dice, vení a mi habitación que te voy a facilitar el teléfono para que llames a la conserjería. No culpabilicemos a la víctima. La víctima es víctima. Estoy harta de escuchar si era rapidita, si no era rapidita, si estaba vestida, si era violable o si no era violable. Sí, harta de escuchar, está en todos este discurso, pero sí, absolutamente en todos. Entonces, realmente, cuando Telma dice, yo fui a la habitación de Juan D'Artés, es re valioso que lo diga en esos términos, que no le cambie ni una coma a su relato. Sí, me parece que había una idea de violación antes, que es la de la película, que veíamos a un desconocido que te agarra la base, que te pone un arma y te viola. Por eso, digo, es tan importante todas estas formas que dice ya, que tal vez en una persona adulta... Y hasta cuesta entenderlo, porque yo creo que en una más chica, en una que empieza a tener relaciones, puede ser que tal vez al tener menos experiencia no entienda. Pero a personas adultas, digo, yo soy una persona adulta, también te cuesta entender el grado de violencia que eso puede generar. Y perdón, sí. Y ¿sabes? Y algo que me olvidé decir, y para todas, y para todos los que estén escuchando, ¿y sabes qué? Si a los varones frente a esta situación les dicen, pero qué exageradas, pero ahora no puedes decir esto, pero ahora... Y cuídense, chicos, cuídense. Justamente, que sirva al menos para que se cuiden más, para que aprendan de nosotras, que les estamos mostrando el manual, les estamos diciendo, este avión funciona de esta manera. Pero igual, Luciana, que redondee una pregunta, digo, que era parte de la pregunta que me parece importante porque me parece que es el miedo de muchas mujeres. Si sentís que no tenés pruebas, si sentís que es solo tu palabra contra la palabra del otro, ¿qué le recomendás vos? ¿Qué se hace? Lo que sí quiero decir, Malena, es que se puede ir a la justicia, que la justicia hoy tiene que contemplar la perspectiva de género. Hay casos que así lo han demostrado, como el caso de Juliana Peralta, el caso contra un jugador de fútbol, contra Alexis Zárate, que conocemos, en donde lo importante fue la palabra de la víctima, porque lo que hay que tomar en cuenta es la palabra de la víctima.
Y hay otros fallos nefastos, como el de Lucía Pérez, en donde si una víctima es autodeterminada sexualmente, o sea, tenía sexo con quien quería y no tenía sexo con quien no quería, eso hizo que la justicia, por eso hicimos una marcha en contra de ese fallo, diga que entonces no es factible de ser violada. Entonces, lo que tenemos que saber es que hoy hay herramientas judiciales para que la palabra de la víctima sea una prueba, que pueda ser peritada, pero que sea una prueba y que la justicia tiene herramientas para hacerlo. También tenemos que advertirle que la pueden revictimizar o que hay fallos nefastos como el de Lucía. Entonces, ir a la justicia es una decisión personal que tiene costos y que es una de las vías. Puede hacerlo y la justicia tiene que escucharla. No todas las víctimas tienen que tomar el mismo camino. Sí es muy importante que se junte con otras mujeres, que vaya a lugares a los que podemos recomendar, Red de Mujeres, la Casa del Encuentro, que vaya a la Oficina de Violencia Doméstica en la Ciudad de Buenos Aires, es la Valle 1220. En otros lugares del país también hay sedes de la Oficina de Violencia Doméstica, en otros lugares, que intente acercarse a grupos de mujeres o de sobrevivientes de abuso sexual que se llaman con ese nombre, en principio a ser contenidas, a encontrar su propio camino. Perdón, Luciana. Y si están decididas como... No, termina. Sí, si están decididas, que entonces busquen ayuda, vayan a la justicia, que van a cruzar los obstáculos y las tienen que escuchar. ¿Y qué pasa cuando la denuncia es solo pública? Cuando no querés denunciar por el motivo que sea, porque yo veo mucho desacreditación cuando dicen, sí, pero no lo denunció la policía. Mucho cuestionamiento. Mucho, claro, como es solo lo tuiteaste. Es verdad. Entonces ahí es como que te desacreditan como que no tuviera valor. Y me parece que hoy, sobre todo cuando el victimario es una persona pública, es muy fuerte la condena social que puede haber por un tuit, por un posteo o algo. Pero hay mucha desacreditación de que no tiene valor porque no está judicializado. ¿Qué pensás vos de eso? Por eso hay que desestimar ese prejuicio, porque las denuncias públicas son una forma también de reparación personal. Seguramente, Male, para vos y para muchas otras mujeres, denunciar fue una forma de apoyar a otras, de poder visibilizarte, ocupás un lugar público, haces humor, haces teatro, haces televisión y le podés contar a las otras que también sufriste una situación de vulneración, de fragilidad, advertís a las otras o a las más chicas que lo pueden pasar y que no lo acepten, y sos solidaria también con otra que se animó a denunciar. No por eso tenés que pasar por pericias, por pruebas, sacar dinero de tu trabajo para enfrentar a justamente lo que hoy estamos viendo en este mismo instante, que tiene que enfrentar otra persona, como en este Calu, por ser, en este caso, denunciada por quien denunciaba. O sea, la denuncia pública, por supuesto que tiene validez, y cuando además hablamos de una justicia patriarcal, lo que vemos es que no todas las mujeres tienen que pasar por ese proceso. Es una decisión personal que además tiene razón de ser, para que la justicia no va a resolver esta revolución, que es una revolución que por supuesto tiene hechos de distinta gravedad. Esto hay que decirlo, porque si el caso de Telma conmueve es porque tiene una gravedad muy importante y porque por supuesto que haya tenido 16 años en el momento de los hechos quita toda discusión sobre el consentimiento. Y eso no relativiza otros casos. Luciana, con esto ya te despedimos. Sabemos que tenés una agenda ocupadísima, pero te agradecemos porque un montón de gente nos está mirando y también quería escucharte. ¿Qué fue lo que le hizo a Telma darse cuenta? Sé que lo has dicho, pero me gustaría repetirlo si es posible. ¿Qué fue lo que a ella le hizo darse cuenta que esto había sido una violación? Porque nosotros tenemos en el graph una palabra textual que ella dijo, me costó aceptar que me violaron. ¿Por qué le costó tanto? Yo creo que le costó porque tenía naturalizado justamente que su cuerpo era factible de ser usado, ¿no? Incluso creo que por algo que es importante también, que en muchos casos quienes no tenemos un cuerpo que es el cuerpo televisivo o el cuerpo tomado como atractivo, sabemos que somos excluidas. Y quienes son atractivas, son televisivas, son mostradas como sexy, como flacas, son juzgadas entonces por ese hecho. Si yo tenía un short, entonces merezco cualquier cosa. Si yo era atractiva, yo hice algo por lo cual me lo busqué, y creo que
este largo proceso le hizo entender que no era su culpa. Hay pruebas incluso físicas de la situación en la que vivió que tienen que ser cotejadas con las personas, etcétera. No estamos dando sentencias definitivas, pero en su cuerpo hay rastros de las situaciones en las que vivió que fueron tomadas por la justicia de Nicaragua. Y claramente cuando escucha que Anita Coachi dice la misma frase que le habían dicho a ella, que era mirá cómo me la pones, ella se ve reflejada y entiende que eso era culpabilizarla por la situación de violencia que después termina viviendo, y por eso lo revierte con este lema colectivo de mirá cómo nos ponemos. Gracias, Luciana Pecker. Realmente gracias. O sea, simplemente creo que el gracias abarca todo lo que te queremos decir, y el gran abrazo que te damos a vos, a Telma. Y sí, ¿no? Estamos todas diciendo mirá cómo nos pones. Mi gran abrazo a Calu. Mi gran abrazo a Calu en este momento, con todo reconocimiento por su valor y con el agradecimiento también que le lleguen las palabras que ella tanto quería, porque sé que ella quería que le pidan disculpas, que para ella tiene valor, y siento la emoción de que le lleguen esas palabras en este momento. Muchas gracias, Luciana. Vamos a seguir, Meli, con este tema en la mesa.